está organizado, tenemos complejos QRS bien formados, la frecuencia cardíaca, ¿en cuánto está? ¿Sí? Checamos eso. Pulso, palpable, ¿sí? Congruente con la frecuencia cardíaca, con los latidos, ¿es rítmico o no es rítmico? Presión arterial, media. Acá ya, idealmente sería mantenerla como mínimo en 80, no menos, ¿sí? Porque si pierde la presión arterial media o hace que el paciente tenga hipotensión, va a ser más complicado volverlo a sacar. Respiratoria, ¿qué checamos acá? ¿Sí? Sonidos respiratorios, anómalos, ausencia de estos sonidos, ¿sí? Pero no solamente nos quedamos con eso, nos vamos con frecuencia respiratoria y nos pasamos ya a cosas importantes. El rango o el ratio de inspiración-expiración tiene que ser de 1 a 2, ¿sí? Sí se ubican con eso, ¿verdad? En tiempos de inspiración-expiración tiene que ser un tiempo de inspiración, 2 tiempos de expiración. La expiración es más lentita. A eso nos vamos con el ratio de inspiración-expiración. Su saturación de oxígeno sobre el 95%. Aquí este man va a estar con oxígeno al 100%. Entonces no puede tener menos del 95% de saturación. ¿Sí? Presión parcial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio. Lo de la presión parcial solamente cuando podemos hacer gasometría. ¿Sí? Si no, al menos con tener una saturación de oxígeno sobre el 95%, al menos sabemos que estamos metiendo oxígeno. ¿Sí? Recuerden que la oximetría no es indicativo ni de delivery ni de consumo de oxígeno. Simplemente sabemos que tenemos oxígeno ahí. Nada más. Concentración respiratoria de CO2 de entre 35 a 40. Generalmente es 35 a 45. ¿Sí? Es el rango ideal. Presión parcial de CO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio. ¿Sí? Misma historia, cuando hablamos de presiones parciales vamos a hablar de gasometría. Y gasometría se hace tanto arterial como venosa. ¿En qué nos vamos a fundamentar nosotros? ¿Sí? En la oximetría del pulso y en la capnometría y capnografía. ¿Sí? Esos van a ser nuestros estándar para ver si el paciente está respirando bien o no. ¿Sí? Porque ojo, no estamos hablando de ventilación, estamos hablando de respiración como tal. Un poquito más complejo, todo esto ya forma parte del soporte vital avanzado, se llama del básico. pH, vamos a checar el pH de nuestro paciente. Si estamos bien, si está en acidosis, si está en alcalosis. ¿Sí? En cuántos mil equivalentes tenemos su bicarbonato. ¿Sí? Lactato, recuerden, lactato siempre menos de 2.5 milimoles litro. Si no es porque algo está pasando, tenemos ahí problemas en la perfusión. Glucosa de 80 a 120 miligramos por decilitro idealmente. ¿Sí? Hematocrito sobre el 30%, siempre. Hemoglobina, 10 gramos por decilitro como mínimo. ¿Sí? Una manera muy fácil de saber si es que el hematocrito es real es multiplicar por 3 el valor de la hemoglobina. ¿Sí? Y debe de coincidir. Puede fallar, yo que sé, un 2 o 3%, pero no más. Proteínas totales, ¿sí? Electrolitos y su producción de orina. Muchísimas veces nos olvidamos de checar la producción de orina del paciente. De 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Eso debería ser lo normal. Si tengo menos, ¿qué me indica? Que su tasa de filtración glomerular mermó, que no está filtrando bien, ¿sí? Que sus glomérulos no están funcionando. Si tuve mucho tiempo hipoxia, ¿sí? ¿Esos glomérulos filtrarán bien o no? No, para nada, no van a filtrar. Si la orina que recojo en la bolsa no es normal, es como una Coca-Cola, ¿qué me indica eso? ¿Qué pasa, niña? ¿Desde dónde sabes que tienes un montón? Sí, te estás sonriendo. No, bueno, no riendo, pero te estás sonriendo un montón. Las dos están ahí. Se están sonriendo un montón. La risueña, te voy a decir. No, esas son risueñas desde siempre. Cámbiales el puesto. Sí, sí. Sáquenles, no. Sáquenles, dice que Sáquenles la chucha. ¿Qué pasará si la orina que veo en el reservorio es de, yo qué sé, del color como Coca-Cola? ¿Qué me indica eso? Jesús. Al contrario, se está filtrando. Se está filtrando.
Mala filtración. Hemoglobinuria. Ya hubo destrucción, en este caso el tejido muscular por la peritonitis. Se liberó hemoglobina, miohemoglobina, y es lo que está filtrando. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Monitorización neurológica, ya saben, nivel de conciencia, movimientos voluntarios, involuntarios, reflejos extraoculares, respuesta al estímulo luminoso por parte de la pupila, es responsivo, no responsivo, hay retraso en la respuesta, ¿sí? Y frecuencia y patrones respiratorios. Tenemos Kussmaul, Chain-Stop, ¿sí? Una respiración meningítica, en todo eso nos tenemos que fijar. Entonces, vamos con todo eso bien chévere. Vamos a revisar cómo en la parte de monitorización, bueno, presión arterial está más que claro, ¿verdad? En cuánto tenemos que estar y de qué manera se lo reconoce. Sabemos que esto es un SG, ese SG está súper lindo, está bonito. ¿Qué es esto de acá? Presión inspirada de Esto de acá. Y esto de acá. son las respiraciones por la de 18 es las respiraciones por minuto. Ya. Lo de arriba es la saturación de oxígeno, ¿Eh? la fracción de Lo que decía Marco Paulo. ¿Sí? Repite Marco Paulo, por favor. Ondas pletismográficas. ¿Ya? Más que una onda pletismográfica, sería oxipletismográfica, o la curva oxipletismográfica. ¿Sí? Si me dicen saturación, ahí está malísimo, porque la saturación es esto de acá, es el número. La oximetría me mide saturación. Oximetría, oxigenometría, medición, ¿verdad? Oximetría, ¿sí? Oxipletismografía es la onda. ¿Sí? Ahora, ¿qué será la oxipletismografía? Ahora, todo esto, oximetría y oxipletismografía, sí está dentro de la oximetría de pulso. Así se llama el conjunto de... ¿Qué representará la oxipletismografía? ¿Qué les recuerda? SG dice. Ay, sí, ni se parecen. Pero algo se parece. Yo les mostré algo muy parecido. paso de construcción. Dilo. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Vamos por ahí. Dilo durito. Exacto. ¿En dónde vamos a tener el cierre de la válvula aórtica? Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Pero en qué onda? En la curva de presión arterial, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que se parece un montón? ¿Sí? Es básicamente la misma representación, salvo que la curva de presión arterial iba a tener unidad de tiempo en su eje horizontal y unidad de medida, en este caso milímetros de mercurio, en su ahí en su ramita vertical. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso? Porque eso nos da un montón de información. ¿Qué representa eso? Oxigenación cardíaca. No representa oxigenación. Oxigenación está acá, con la saturación de oxígeno. Y la oximetría lo único que hace es representar el porcentaje de saturación de la molécula de hemoglobina. Pero podemos tener un hematocrito perfecto de 45, o podemos tener un hematocrito de 12, que es literal el olor de la sangre nomás está ahí, ¿sí? Que el oxímetro puede seguir dando un 98%, porque lo que censa es porcentaje de saturación, no censa nada más, no censa ni delivery ni consumo de oxígeno. Entonces a veces vemos que nuestro paciente está ahí blanco, ya azul, cianótico. Decimos, pero nada, me está midiendo que tengo 98% de saturación. ¿Tienes 98% de saturación? Sí.
pero eso no me dice si existe o no ventilación celular. Respiración celular, pues. ¿Qué me dice eso? ¿Cómo están monitorizando a sus pacientes en cirugía? Ustedes tienen que monitorizar al paciente. ¿Cómo están monitorizando a sus pacientes en cirugía? El monitor. Una cosa es ver el monitor y otra cosa es decir, a ver, esto bajó, tengo esto acá, interpretar lo que está pasando con el paciente. El monitor al final no sabe, el monitor me da números. ¿Quiénes monitorizan ustedes? Son los médicos. La curva oxipletismográfica representa de manera virtual el esquema de la presión arterial. ¿Sí? Esto es una escala subjetiva, no es objetiva. Pero ustedes simplemente con saber interpretar esto pueden saber incluso si el paciente tiene algún bloqueo de primero o segundo grado. ¿Sí? Pueden ver si el paciente está vasodilatado, si está con vasodilatación extrema, si la contracción o el evento sistólico del corazón es bueno, es decir, si el inotropismo cardíaco es bueno, es fuerte o no. Todo eso pueden hacerlo simplemente analizando esa cosa. Muy bien. Oximetría de pulso, oxipletismografía, lo que les decía. Oximetría nos indica qué cosa, medición. Rango normal, más de 95%. ¿Sí? Vamos a ir un poquito rápido esta parte para dedicarnos a lo que más nos importa. Oxipletismografía. Imagen virtual, no cuantitativa, es decir, es subjetiva, de la curva de presión arterial. ¿Sí? Tenemos dos. ¿Sí? Tenemos una de baja frecuencia y una de alta frecuencia. La de baja frecuencia nos va a indicar cambios respiratorios. La de baja frecuencia, la de baja frecuencia es esta, que me indica inhala, exhala, inhala, exhala. Eso me indica la de baja frecuencia. Y la de alta frecuencia, ¿sí? Pantalla china. Y la de alta frecuencia me indica eso. ¿Sí? Es decir, cada una de estas curvas representa un evento pulsante. ¿Sí? Ahora, cada una de esas curvas o de esas ondas va a tener sus componentes. Esto ya habían visto, ¿no? Rama ascendente o anácrota, descendente o dícrota. Tenemos el punto de irritación aórtica o la cisura dícrota, que representaba el cierre de la válvula aórtica, ¿verdad? Muy bien. Esto lo podemos determinar como altura de la onda, ¿sí? O amplitud. Todo esto que tenemos acá abajo, ¿qué creen que representa? Esto se conoce como área bajo la curva. El tiempo va a ser esto de acá. Eso es el tiempo. ¿Sí? Todo esto representa el área bajo la curva. Si hablamos de eventos pulsátiles, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo cuando tenemos el evento pulsátil? Cuando tenemos la sístole, ¿qué pasa con la arteria? Exacto, se dilata. Esto es lo que representa eso, ¿sí? La dilatación de la arteria, ¿sí? Tenemos el evento sistólico, sale en este caso la sangre, vence la poscarga, perdón, ¿sí? Y tenemos esta actividad, ¿sí? Subjetiva del vaso arterial. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿sí? Es decir, evento pulsátil, ¿sí? Se dilata la arteria, nuevamente vuelve a su tamaño. Se dilata la arteria, nuevamente regresa a su tamaño, ¿sí? Entonces, todo esto representa el área bajo la curva,
representa el volumen sanguíneo, el volumen vascular, ¿sí? Porque al final lo que expande la arteria, ¿qué es? Sangre, ¿sí? Perfecto. El punto de dilatación aórtica, ¿qué representaba? El cierre. Eso era lo que representaba. Pero, ¿y qué nos indica? Se está preparando para el mismo. ¿No? ¿Qué nos indica como tal? Si se va para arriba, ¿qué pasa? Si se va para abajo, ¿qué nos indica? O sea, ya yo sé que el punto de dilatación aórtico representa el cierre de la aórtica, ¿verdad? Por eso es su nombre. Pero ya si estoy monitorizando, si estoy interpretando la curva, ¿qué me quiere decir el cambio de la posición? Si sube, si baja, si se invierte. Presión, ¿no? No, no está ahí. Para inicio de la dieta. Sí, sí, ¿Qué me indica el punto de orientación? Si sube, si baja, si está ahí a 3/4 de altura. Vasoconstricción y vasodilatación. Vasoconstricción y vasodilatación. Exacto, respuesta del tono vasomotor. ¿Sí? Si tenemos el punto de orientación aórtica hacia arriba, tirando hacia la meseta, tenemos vasoconstricción. Si empieza a bajar, vasodilatación. ¿Sí? Entonces, paciente 1, ¿cómo está? Paciente vaso. Paciente 2. Paciente 1, ¿qué está? No, el paciente 1 está normal. Paciente 2. Medio normal. Vasoconstricción. No, todavía. Empezó a vasodilatarse. Recuerden, ya no está el punto de orientación, ya no está en los primeros, o sea, 3/4 hacia arriba. Estamos casi a la mitad, un poquito menos de la mitad. Si se vasodilató, ¿qué pasó con la presión arterial de mi paciente? Debería empezar a caer por el corazón que haría. Se aceleraría, ¿verdad? Para compensar. Muy bien. Paciente 3. Se vasodilató más, ¿verdad? Fíjense, el punto de orientación aórtico está casi que a la base. Paciente 4. ¿Sí? Vasodilatación completa. La frecuencia cardíaca, ¿cómo estará en estos dos pacientes? Elevada, ¿verdad? Ojo, aquí estamos por perder el tono vasomotor. ¿Acá qué pasó? ¿En dónde está el punto de orientación aórtica? ¿Arriba? Está ahí. La Yolanda está ahí en la pantalla. Está en la pantalla, preocuparte. Está bajito. ¿En dónde tiene que estar el punto de orientación aórtica? ¿En qué rama? ¿Rama ascendente, descendente? En la descendente. ¿Y en dónde está? En la ascendente, en la anacrota. Esto significa vasodilatación extrema. ¿Sí? Perdimos por completo el tono vasomotor. ¿Okay? Entonces acá, primero este amigo va a estar muy taquicárdico porque si es que está intentando compensar, y si no es, aquí el paciente les está diciendo: Doc, ayúdeme, me voy a empezar a complicar, me voy a morir, ¿sí? Necesito apoyo más vasomotor. Ahora están súper serios, ya no sé qué es que sí, ahora están súper serios y me quedo viendo feo, imagínate. Hasta la prueba, ¿no? Entonces, vamos, analicen esos dos. Los azules. ¿Qué paciente está mejor? Analicen el área bajo la curva, la amplitud, el número que tenemos ahí, aunque sea de manera subjetiva. Ustedes ven al monitor y con cuál se sentirían más tranquilos. Con el B. Con el de abajo. Con el Ajá. paciente B.
con este, ¿verdad? Tiene mejor formada la onda y más área bajo la curva, ¿sí? Esos son los monitores reales. Acá era simplemente un cortadito. Presión arterial de ese paciente, ¿en cuánto está la sistólica? Del A. Es un numerazo. O sea, yo le nací con los ojos chinitos. Este es el número rojo. Salvo que sea daltónica, rojo. Sistólica, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tú, dilo. Sistólica, ¿cuánto? 75. De sistólica. 93. 93 de sistólica. Sistólica es la más grande, pues. 127. 123. ¿Qué pasa? 123. 127. Ya estoy de espalda a la pantalla. Es la más grande, la mayor. Diastólica, la más baja, 75. La media, ¿sí? 93. ¿Sí? La media, recuerden que viene a ser un algoritmo, es decir, 2 por diastólica, ¿sí? Más sistólica dividido para 3. De allí se saca eso, no es un promedio. En cambio, fíjense acá, ¿cuál es la presión del paciente? Sistólica, ¿cuánto? 94, diastólica 53, media 69. ¿Qué paciente tiene mejor hemodinamia? El de arriba, ¿verdad? Y me dirán por qué. Primero, frecuencia cardíaca 138 versus 123. Este paciente está compensando, ¿sí? Segundo, fíjense, ¿pueden distinguir claramente el punto de dilatación aórtica ahí? Era dividido. ¿Cuál de estas tiene mayor área bajo la curva? ¿A o B? La ¿Cuál tiene más área bajo la curva? Más área. B, ¿verdad? Tiene más área bajo la curva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo cuando tenemos el evento pulsante? ¿Está dilatándose o no? Sí. Sí. ¿Este se está dilatando o no? No. Entonces, ¿cómo se llama eso? Si no se dilata. ¿Es porque está? No, no sé. Hay vasoconstricción, porque las paredes del vaso arterial ya se volvieron tan rígidas que no permite que la sístole, que el evento pulsátil lo desplace. Entonces acá tengo mayor presión, ¿sí? Quito el lumen vascular y fíjense, tengo hacia arriba. ¿Qué les decía? Que el cierre de que el punto de dilatación aórtica hacia arriba me indicaba vasoconstricción. Entonces tengo tanta vasoconstricción acá que mi área bajo la curva descendió, ¿sí? Ya no es capaz de dilatarse tanto. Acá sí. Y fíjense que acá el punto de dilatación no está con tendencia en alta, no está en los 3/4 superiores. Está de la mitad para abajo, ¿sí? Mejor presión arterial, paciente A. Y les cuento, esto es el mismo paciente, ¿sí? Es el paciente que se dio cuenta que estaba mal, se dio cuenta, entre comillas, obviamente, y dijo, perfecto, activo mis mecanismos de compensación, elevo mi frecuencia cardíaca e incremento el tono vasomotor. Por ende, subo presión arterial. De esa manera se monitoriza un paciente. Yo sé que esto es mucho más profundo, pero al menos ya van a tener la idea de que cuando en la práctica media se acuerden que el paciente está conectado al monitor y vean eso, ya saben de dónde viene, ¿sí? ¿Y por qué les digo que sin problema esto me puede ayudar muchísimo para darme cuenta si el bloqueo es normal o no? Bueno, no es normal, si es un bloqueo real y no por una interrupción del SG.
Fíjense que cada complejo QRST viene acompañado de una onda. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto representa un evento pulsátil, para que exista ese pulso, ¿qué tiene que haber? Una descarga sistólica. Es por eso que esto va de la mano. Si esto se bloquea, si pierdo un evento sistólico acá, no voy a tener pulso en ese momento. Entonces puedo decir, ah, sí, es un bloqueo de primero, es un bloqueo de segundo. O si acá desaparece, se me vuelve lineal el SG, y digo, miércoles este man se paró, pero acá tengo normal. Si tengo normal es la oxipletismografía. Digo, no, algo pasó, quizás se me desconectó el SG, o tengo interferencia de algo. O si tengo signos de fibrilación, no voy a mantener una curvatura oxipletismográfica normal. Mientras esto se mantenga perfecto, bien dibujado y demás, siempre lo interpreto de manera conjunta con el SG y puedo decir, tengo al sistema cardioinector del corazón funcionando bien y tengo a la bomba como tal funcionando bien. Recuerden que dividíamos al corazón en dos, en función mecánica y función eléctrica. Función eléctrica, función mecánica, ¿sí? Y con eso puedo saber en realidad cómo va mi corazoncito, si está bien o si no, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, y por eso se darán cuenta que acá tengo un 60 y acá también tengo un 60. Frecuencia cardíaca según el SG, frecuencia cardíaca según la oxipletismografía. Los dos me dan frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Ya medio le cachan el por qué? Misma historia, capnometría versus capnografía, son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Capnometría, fácil, ¿no? Sabemos que en este caso, lo que decíamos, si ingresa oxígeno y hay respiración celular, va a haber CO2. ¿Qué significa concentración telespiratoria al final de la expiración? O ETCO2, End-tidal CO2. ¿Sí? Concentración telespiratoria de CO2. ¿Sí? Es decir, la concentración del CO2 al final de mi expiración. La concentración normal de esto, ¿de cuánto debe ser? Lo que decíamos, 35-45 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene utilizar esto? Un montón. Primero, saber que el paciente está en normocapnia, que no está ni hipercápnico ni hipocápnico. Eso ya es una ayuda por sí sola, es la parte más importante, de hecho, de la capnometría. Segundo, si estamos haciendo maniobras de resucitación, acá se responde lo que me preguntabas, el por qué el paciente se tostó, ¿sí? Seguramente el paciente y su hipercapnia se acumuló demasiado CO2. La respuesta natural al incremento del CO2 es vasodilatación cerebral, ¿sí? Se vasodilata el cerebro, bueno, no el cerebro, sino las arterias y vasos sanguíneos del cerebro, y se genera un edema cerebral. Eso es lo que pudo haber pasado, ¿sí? Sin problema. Idealmente vamos a tratar de mantenerlo entre 35 a 45, que sería lo ideal, ¿sí? Para saber si estamos en el RAW C con el capnómetro, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente volvió a su circulación espontánea? Porque vamos a pasar de una concentración telespiratoria maluca, de golpe, 50, 60, 80. El paciente empezó a sacar todo el CO2 que tenía, no en el respiratorio, sino ya en general, en su metabolismo, ¿sí? Cuando se nos desconectó el paciente del ventilador, ¿sí? Porque obviamente empieza a dejar de detectar CO2, y es súper útil en un inicio para saber que mandaron el tubo al esófago. ¿Por qué? Porque el esófago, el estómago, no va a tener CO2, el respiratorio sí. Entonces, si conectan el capnógrafo y no tienen CO2, revisen el tubo endotráqueo, porque seguramente se fueron a todo lado menos a la tráquea. Y al igual que la oxipletismografía o curva oxipletismográfica, también tenemos una curva de la capnografía, ¿sí?
Metría de medición directo, número directo, ¿sí? Grafía de gráfico, ¿sí? No sé si alguna vez has visto representado eso, ¿sí? Suele estar representado como un sombrerito o como un elefante que fue engullido por una serpiente, ¿sí? Literal, como en el libro del... ¿Cómo se llama? Sí, no, ahí hay una gráfica, algo parecido. El Principito, dijeron por ahí. Ajá, hay algo así. Entonces, esto parece de lejos un sombrerito o parece un elefante, ¿sí? Acá la cabeza del elefante que fue comido por una bola. Vamos a tener diferentes fases, ¿sí? Fase 1, 2, fase 3 y fase 0. Vamos a tener dos ángulos. Ángulo alfa y ángulo beta. Aquí se los estoy representando súper fácil. Imagínense esto, esta curvatura es la respuesta que tiene la capnografía cuando exhalamos, ¿sí? Esto está leyendo CO2 en tiempo real. La fase 1, ¿a qué hace referencia? Fíjense, esto está plano acá, ¿sí? Aún no iniciamos a exhalar, estamos al final de la inspiración, ¿sí? Cuando tenemos conectado el capnógrafo es porque tenemos intubado al paciente en el mejor de los casos. Y recuerden que tenemos dentro del sistema de ventilación vamos a tener espacios muertos, ¿sí? La tráquea es un espacio muerto porque no va a haber producción de CO2, ¿verdad? Es espacio muerto. Esto, ¿sí?, representa el final de la inspiración. Inició la expiración, ¿sí? Empecé a exhalar. Se empezaron a elevar en este caso mis milímetros de CO2, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Llego, ¿sí?, a la meseta, a la fase número 3. Tengo una carga de CO2 amplia, ¿sí? El ángulo alfa es la interacción entre la fase 2 y la fase 3. Es decir, ya no estoy en el principio de la expiración, estoy en la mitad de la expiración. Ya tengo una carga más alta de producción de CO2. Pero lo que tengo que medir es cuánto CO2 total se generó. Tengo el ángulo beta y tengo la fase 0 nuevamente. La fase 0 representa la caída abrupta de la producción de CO2, es decir, final de la expiración. Entonces lo que se mide está representado acá, ¿sí? Aquí vamos a hablar de los 35 a los 45 milímetros de mercurio que tengo que tener, ¿sí? Por eso hablamos de concentración telespiratoria de CO2. El capnógrafo va a medir la producción máxima de CO2 justo al final de la expiración. Y allí vamos a saber qué tan buena respiración celular tengo. La capnografía y la capnometría son los únicos dos que me indican consumo de oxígeno, ¿sí? Eso es lo único. La oximetría sirve, sí, pero no me dice nada más, solo me dice cuánto oxígeno estoy metiendo. La capnografía me dice, chévere, estamos teniendo respiración celular, ¿sí? Estamos en circulación espontánea. Más que ventilación me habla de circulación, ¿sí? Al igual que en la oximetría versus oxipletismografía, la oximetría me puede hablar algo de ventilación, pero la oxipletismografía me habla de circulación. Entonces, si combino esto con lo otro, ¿voy a poder monitorizar bien a mi paciente? Claro que sí, sin hacer invasiva, pero tengo muchísima orientación de lo que está pasando con el medio interno de mi paciente. Si tengo, por ejemplo, CO2 en 20 milímetros de mercurio, ¿qué estará pasando con mi paciente? ¿Qué patrón ventilatorio tendrá? Si tengo 20, ¿sí?, es decir, tengo menos CO2 de lo que debería tener dentro de él. ¿Qué me indica eso? Taquipnea. Muy bien, mi paciente está respirando mucho, ¿sí?, está eliminando demasiado CO2. Si está hipercápnico, ¿qué tendrá? Lo contrario, ¿verdad? Bradipnea. Si mi paciente tiene
CO2, yo que sé, unos 80, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué medidas tomo? ¿Cómo seteo el equipo del ventilador para que eso empiece a bajar? ¿Qué le hago a él? Si mi paciente tiene hipercapnia, hago que elimine más CO2, hago que hiperventile. ¿Sí? Si mi paciente tiene muy poquito CO2, ¿qué hago? Hago que hipoventile. ¿Sí? Suprimo, bueno, no suprimo, voy modificándole a poquito su frecuencia respiratoria. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi guía? Esto, los 35 a los 45 milímetros de mercurio de CO2. Esa es mi meta. ¿Sí? Entonces ya saben cómo van a monitorizar mañana a su chanchito. No. Sí, bueno, al menos una idea ya tiene que tener. ¿Sí? Si el doc tiene capnógrafo, pídanle el capnógrafo, les va a resultar de mucha ayuda. ¿Sí? Porque al final la oximetría no les va a decir mayor cosa y ustedes pueden pensar que ese paciente va perfecto. Conectan el capnógrafo y se dan cuenta que no está tan bien como ustedes pensaban. ¿Sí? ¿Listo, niños? Hasta ahí va la prueba. ¿Qué no más? Demasiado.